Juan capítulo 10, versículo 1 al 6, el verdadero pastor de las ovejas. La palabra del Señor dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, hermanos, como hace 2 semanas hemos comenzado este nuevo capítulo de 10 del Evangelio de Juan. Hemos terminado el capítulo 9 hace un tiempo. En este nuevo capítulo, hermanos, nos topamos con quién es el verdadero pastor de las ovejas. Ahora, obviamente, como ya lo he dicho, el verdadero pastor de las ovejas es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él también, por si acaso, es el ejemplo de todo pastor que se levante en nuestra época, el ejemplo que todo pastor verdadero va a seguir también. Y como les dije, hermanos, lamentablemente vivimos una época en la cual cualquier persona se llama pastor. Y no solamente eso pasa en nuestra época, también pasaba en la época de nuestro Señor Jesucristo. Hemos terminado el capítulo 9, hermanos, y esto es muy importante, de que para interpretar el capítulo 10 tú no lo desligues del capítulo 9. Porque en el capítulo 9 literalmente nos hemos topado con hombres que se consideraban pastores, que se consideraban guías de las personas, instructores de los indoctos, maestro incluso hasta de los niños, como dice el apóstol Pablo. Pero lamentablemente estaban completamente equivocados, y como Jesucristo va a decir más adelante en los evangelios, estos hombres, ellos mismos estaban en su camino al infierno, y es a donde estaban guiando a sus discípulos. Y con esto, hermanos, la última sesión quise hacerles notar de que el tema que estamos viendo acá es muy importante. Porque el pastor al que estamos siguiendo literalmente es aquel que nos va a guiar al destino al cual vamos a llegar. Y más vale que estemos siguiendo al buen pastor, más vale que estemos siguiendo al verdadero pastor, quien es Jesucristo. Y más vale, hermano, que podamos reconocer quién es Él, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, y quiénes son aquellos que verdaderamente nos están predicando acerca de Cristo. Y entonces, como la Biblia nos manda, nos sujetemos y sigamos como ovejas a los pastores que Él nos ha dado. Pero, hermano, el contraste entre el capítulo 9 y el capítulo 10 es muy importante. Porque en el capítulo 9 nos hemos topado con los falsos pastores y lamentablemente las consecuencias de seguirlos. Hemos visto personas las cuales han estado dispuestas incluso a negar a nuestro Señor Jesucristo, a negar quién es Él, a huir más bien de Cristo, cuando más bien deberían haber estado huyendo de los falsos pastores, los cuales estaban atacando la verdadera doctrina y quién es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que este capítulo 10, hemos visto el versículo 1, Jesucristo comienza con un ataque a los falsos pastores. Jesucristo comienza literalmente expresándonos quiénes son los falsos pastores, cómo es que ellos operan y quiénes son ellos. Jesucristo comenzó el capítulo 10, versículo 1, diciendo: de cierto os digo. Y desde ese momento nos mostró características de aquellos que se creen pastores, que se creen guías, pero que realmente no lo son, sino que son salteadores y ladrones, como Él mismo nos dijo en este pasaje. Y Jesucristo, hermanos, solamente para recordarles, porque ya hemos visto todos este versículo, Jesucristo nos dijo: estos hombres, por si acaso, hacen las cosas de una manera ilegítima. Eso, hermano, creo que es un detalle muy importante, que si los cristianos tomaran en cuenta, sinceramente no se dejarían llevar por cualquier hombre en nuestra época. El pastor verdadero siempre va a querer hacer las cosas legítimamente, de la manera correcta, de la forma en la que Dios ha dicho que se pueden o se deben hacer las cosas. Pero los falsos pastores, como Jesucristo nos muestra acá, son personas que quieren llegar a las ovejas, pero llegan de una manera ilegítima. Llegan de una forma en la cual Dios no quiere que se llegue a sus ovejas. Llegan más bien como ladrones y salteadores, porque no entran por la puerta, sino que se saltan, se suben por otra parte para llegar a las ovejas. Y ahora hemos hablado, hermanos, de que por si acaso los falsos pastores quieren llegar a ti de alguna forma.
Jesucristo mismo le va a decir a los judíos de su época que ellos viajaban por todas partes buscando hacer un discípulo. Porque ellos, hermanos, están trabajando y están obrando y están poniendo su esfuerzo para llegar a las personas, pero no lo hacen de una forma legítima. No lo hacen siguiendo el patrón bíblico, no lo hacen siguiendo lo que la palabra de Dios dice, no lo hacen y no llegan a las ovejas de la manera correcta, de la forma correcta, la cual Dios nos ha mostrado que van a ser los verdaderos pastores y la forma en la que Cristo lo hizo. No van a llegar específicamente con el mensaje del Evangelio, sino van a querer atraer a las personas de otra manera. Como el apóstol Pablo mismo nos va a decir, probablemente lo que estos hombres hacen es hacerte escuchar lo que quieres escuchar. Se aprovechan del comezón de oír que tienen muchas personas y entonces les entregan un mensaje adulterado y les dan lo que las personas específicamente quieren. Pero también de esa manera estos hombres quieren engañar a las mismas ovejas de Cristo. Y en este pasaje, hermano, nos vamos a encontrar un poco con eso, porque Jesucristo, como hemos visto también en el capítulo 9, por la gracia de Dios se topó con una verdadera oveja. El ciego de nacimiento, ¿te acuerdas? Es un hombre que lo hemos identificado al final del capítulo 9 como una verdadera oveja. Pero no sé, ni hermano, ten esto en cuenta. Hemos visto esto en el capítulo 9, como los falsos pastores intentaron incluso amenazar, intentaron de alguna manera influenciar a ese hombre que era un verdadero cristiano, una verdadera oveja de Cristo, pero intentaron de alguna u otra manera manipularlo para alejarlo de Cristo. Y hermano, Jesucristo mismo nos dijo, eso es lo que hacen estos hombres. Y a diferencia de muchas personas en nuestra época, hermanos, Jesucristo les va a llamar por lo que son. Son unos maleantes. Eso es lo que Jesucristo dice. La palabra salteador literalmente significa eso. Son unos maleantes que no están por el bien del pueblo de Dios, no están por el bien de la iglesia, sino como Jesucristo más adelante nos va a decir, son asalariados que son lo único que les importa es su propio bienestar. Como el apóstol Pablo va a decir en Romanos, como el apóstol Pablo va a decir en Filipenses, estos hombres están para satisfacer su propio vientre. Estos hombres están para aprovecharse de las personas, para aprovecharse de las ovejas. Por eso Jesucristo los va a presentar de manera directa como salteadores y como ladrones. Es eso, hermano, lo que son. Cualquier falso pastor que quiera llegar a las ovejas de una manera legítima, con un mensaje corrompido y no de la manera en la que Dios nos dijo que podemos ser pastores, Jesucristo dijo, es un ladrón, es un salteador, es eso lo que es. Y ahora, hermano, estas son palabras fuertes, porque Jesucristo, y son palabras muy controversiales, porque Jesucristo, por si acaso, está enfrente de aquellos a los cuales está acusando. Jesucristo esto no lo está diciendo a sus espaldas, Jesucristo les está diciendo ahí en público. En público les está diciendo, eso es lo que son. Eso es lo que ustedes que quieren llegar a las ovejas de una manera ilegítima son. Son unos ladrones y son unos salteadores. Ahora, esto también está dirigido obviamente a los discípulos de Cristo, porque lo que quiere Cristo, hermanos, es que tú y yo tengamos discernimiento. No nos dejemos llevar por cualquier persona. Y hermano, como dije, en nuestra época la gente ve cualquier persona parada en el púlpito e inmediatamente le dice pastor. Hermano, eso es tan absurdo como que yo a cualquier persona que veo entrar a un hospital le diga médico. Es así de absurdo, pero en nuestra época, hermano, lamentablemente los cristianos hacen eso. Cualquier persona que se para en el púlpito ya es pastor. No se fijan si realmente ha llegado a ese lugar legítimamente, si lo ha hecho de la manera correcta, si lleva el mensaje de Cristo como Él lo ha predicado, como Él lo ha enseñado. No, pero simplemente le llaman pastor y hermanos. Dios, nuestro Señor, no quiere que hagamos eso, no quiere que cometamos ese error. Por eso en este pasaje Jesucristo a sus discípulos les está advirtiendo, por si acaso hay hombres que quieren llegar a ustedes, pero son ladrones, son salteadores. Y ahora, en contraste con esto, Jesucristo nos ha mostrado a partir del versículo 2 al verdadero pastor. Y el verdadero pastor, obviamente, es nuestro Señor Jesucristo. Pero, como mencionado, y esto es muy importante, Él, hermano, es un ejemplo de lo que todo verdadero pastor va a hacer. Él nos va a mostrar el camino que todo verdadero pastor va a seguir. Y lo primero que Jesucristo nos dijo es que el verdadero pastor, escucha, hace las cosas bien. Entra por la puerta. Eso es lo que hace.
No necesita entrar por otro lugar, no necesita llegar al pastorado de una manera legítima, no necesita usurpar un puesto que no le corresponde. No, él hace las cosas de la manera correcta. En nuestro contexto, hermanos, hemos visto eso en la última sesión. Esto significa, hay muchas cosas que podemos hablar de eso, pero por lo menos significa dos. Lo que significa, hermanos, es de que el verdadero pastor va a venir con el mensaje correcto, con la palabra de Dios sin adulterar, y va a llegar al oficio de pastor siguiendo el patrón bíblico, cumpliendo los requisitos que Dios ha dado para los pastores. 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1. No va a querer imponerse y no va a querer usurpar un lugar que no le compete. Y en nuestra época pasa eso. Hombres que no cumplen los requisitos, hombres que claramente están descalificados del pastorado, quieren usurpar ese lugar a la fuerza. Como los falsos pastores que entran por otra parte, así quieren hacerlo. Pero el verdadero pastor no hace eso. Nuestro Señor Jesucristo no hizo eso. Nuestro Señor Jesucristo mismo, hermano, cumplió lo que Dios dijo que iba a pasar cuando el buen pastor llegue a este mundo. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Todo lo que hemos visto al principio de este evangelio y lo que hemos visto también en el evangelio de Lucas en las noches. Cómo en Jesucristo se ha cumplido la palabra de Dios a cabalidad. Cómo Jesucristo esperó el tiempo necesario para cumplir su ministerio y fue apuntado por Juan el Bautista como el Mesías, como el profeta Malaquías lo había dicho en el Antiguo Testamento. Es así, hermano, como Jesucristo mismo, Él se sometió a la palabra de Dios. En este mismo evangelio hemos visto a Jesucristo diciendo: mi comida y mi bebida es hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Yo no he venido por mi propia cuenta, sino es otro el que me ha enviado. Mi mensaje no es mío. Hemos visto eso en el capítulo 7. Mi mensaje no es mío, sino es de aquel que me envió. Jesucristo, hermano, no vino como aquellos hombres corruptos, los cuales querían usurpar un lugar que Dios no les ha dado, sino Él vino de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo lo que Dios le había mandado hacer. Ahora, en la última sesión, hermanos, hemos definido también dos palabras que es muy importante que ya las tengan definidas para todo lo que vamos a ver en este capítulo 10, ¿sí? Estas dos palabras, obviamente, es lo que significa ser pastor y lo que significa, hermano, ser oveja. Espero, hermano, que eso lo tengan muy claro, porque eso les va a ayudar a interpretar bien todo este pasaje y los siguientes. Pastor, solamente para recordarles, es aquel que va a proteger, es aquel que va a proveer, es aquel que va a guiar a las ovejas. Ese es el rol que Jesucristo tiene y eso es lo que Cristo espera también de los pastores en nuestra época. Y las ovejas, hermano, esto es muy importante. En cierta manera, todos los cristianos, hasta los pastores, por si acaso, somos ovejas. Y esto significa de que somos seres los cuales tenemos capacidades limitadas y necesitamos a alguien que nos defienda, que nos cuide, que nos guarde, que nos guíe, que nos proteja cuando sea necesario, que se ponga delante nuestro y nos muestre con su ejemplo cómo debemos hacer las cosas. Y hermano, esto es muy importante que tú tomes en cuenta porque hemos visto esto también en la última sesión. Hay muchos cristianos en nuestra época que dicen no necesitar pastores. Hermano, eso es completamente ilógico. Porque tú como cristiano, la Biblia te presenta como una oveja. Y una oveja sin pastor, hermano, es una oveja que termina siendo asesinada por los lobos, engañada por los lobos. Eso es lo que Pablo mismo va a decir acerca de los cristianos que se dejan llevar por falsos pastores o personas que se llaman cristianas y se dejan llevar por falsos pastores. Están siendo destruidos por los lobos. Y es eso lo que le pasa, hermano, a una oveja sin pastores, es lo obvio. Es por eso que el cristiano entiende la necesidad que tiene de seguir al buen pastor que es Cristo y de tener pastores, porque es eso lo que somos ovejas. Ahora, en la última sesión, hermano, hemos concluido el versículo 3, la primera parte del versículo 3, cuando hemos hablado del portero. A Jesucristo nos dice en este pasaje de que al buen pastor, al verdadero pastor, el portero le abre la puerta, ¿sí? Y hemos identificado al portero como el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el que obra en las ovejas para que reconozcan quién es Cristo. El Espíritu Santo es el que nos abre los ojos, el entendimiento, para que entendamos quién es Él, cuánto lo necesitamos.
de que Él realmente es el Mesías, el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Ahora, hay varias interpretaciones de quién es el portero. Como les he mencionado, yo les he presentado la que yo creo que es la más correcta, que este portero es el Espíritu Santo. Vamos a ver del Espíritu Santo más adelante en este mismo Evangelio, específicamente en el capítulo 14, capítulo 16. Vamos a hablar del Espíritu Santo, pero sinceramente creo que esta es una introducción a de que hay alguien que está obrando para que las personas reciban a Cristo. Y ese alguien, como hemos visto la semana pasada en 1 Corintios capítulo 2, y vamos a ver en la siguiente exposición de 1 Corintios, es el Espíritu Santo, hermano, el cual nos abre el entendimiento, a pesar de que estamos muertos en delitos y pecados, nos da una nueva vida para que podamos nosotros entender, comprender quién es Cristo y ser guiados a Él. Ahora, nos hemos quedado ahí la última semana, la última sesión, hermanos, y escucha lo que nuestro Señor Jesucristo continúa diciendo, versículo 3. A este, refiriéndose al buen pastor, abre el portero, y ahora escucha esto, y las ovejas oyen su voz. Hermano, en esta pequeña frase tengo que recalcar varias cosas, específicamente una que creo que es muy importante, especialmente por la época en la que vivimos. Jesucristo, hermano, en el capítulo 9, hizo un milagro, un gran milagro, ¿o no? Sanó a un ciego de nacimiento. Pero escucha lo que Jesucristo dice. Al buen pastor, al verdadero pastor, a este le abre el portero y las ovejas ven sus milagros. ¿Eso es lo que dice? Hermano, esto es importante. ¿Qué es lo que Jesucristo dice, hermano? Las ovejas oyen su voz. Oyen su voz. Hermano, esto es muy importante porque una característica de las ovejas de Cristo, y también en este pasaje vamos a ver cuáles son las ovejas de Cristo y cómo reconocer a las verdaderas ovejas de Cristo. Lo que hacen, hermano, es que estas personas escuchan su voz. Esto es una referencia, hermano, a su mensaje. Esto, hermanos, es una referencia al mensaje, a la verdad que Jesucristo trajo. Las ovejas, hermano, no nos dice la Biblia que necesiten shows, necesiten canciones, necesiten espectáculos, necesiten teatro, necesiten milagros para llegar a Cristo. No dice eso la Biblia. Lo que la Biblia dice, hermano, es de que lo que las ovejas hacen y lo que necesitan para llegar a Cristo es simplemente escuchar su voz. Ahora, esto, hermano, ya debería estar bastante claro, y les ruego que vayan conmigo al capítulo 6 del Evangelio de Juan, porque en el capítulo 6 del Evangelio de Juan nos hemos topado, hermano, con esto. Nos hemos topado, hermano, con un montón de personas que vieron grandes milagros respecto a Jesucristo. Jesucristo hizo un gran milagro, literalmente le dio de comer a miles de personas. Probablemente unas 10,000 personas Jesucristo les dio de comer de manera milagrosa. Y ahora, hermano, escucha. ¿Qué es lo que pasó con la mayor cantidad de esas personas? Hemos estudiado eso en este mismo Evangelio. Lo que pasó con estas personas, hermano, es que terminaron abandonando literalmente a Jesucristo. ¿Y sabes cuál va a ser una de las excusas para abandonar a Jesucristo respecto a estas personas? ¿Sabes cuál fue? Dura es su palabra. ¿Quién la va a poder recibir? Hermano, esa es la característica de aquellos que no son ovejas, por si acaso. Milagros, eso sí quieren. Prosperidad, eso sí quieren. Pero el mensaje de Cristo, sin corromper, sin torcer, no, eso ya es muy duro. Eso ya es demasiado. Eso no se puede recibir. Pero en contraste con eso, hermano, ¿te acuerdas? Jesucristo se dio la vuelta después de que las multitudes lo abandonaron y le dijo a sus mismos discípulos, a los apóstoles, les dijo, ¿ustedes más se quieren ir? Porque si se quieren ir, se pueden ir. Pero ahora escucha la respuesta que le van a dar sus discípulos, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú eres el que puede darnos peces ilimitados y panes cuando querramos. No le dice eso Pedro. Y esto es importante, hermano, porque como les he mencionado en el capítulo 10, el día de hoy también vamos a ver las características de las ovejas de Cristo. Vamos a ver al buen pastor y qué es lo que el buen pastor hace y quiénes son sus ovejas. Escucha lo que Pedro le dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Porque tú tienes ¿qué? Tú tienes palabras de vida eterna. Tu mensaje es el que nos ha atraído.
Tu mensaje es el que nos ha traído a seguirte. No los milagros, no tu estatus social. ¿Te acuerdas de Jesucristo? Decían, este es un carpintero de Belén. ¿Quién es pues este de Galilea, en Nazaret? No hemos sido atraídos por tu poder económico, por tu poder político. No hemos sido atraídos porque puedes multiplicar la comida literalmente y puedes satisfacer nuestras necesidades temporales. No. Hemos sido atraídos por tu mensaje, por tu palabra. Hermano, esto es muy importante porque Jesucristo, hermano, nunca quiso atraer a las personas por otras cosas que no sean su mensaje. Jesucristo mismo le dijo a los judíos, ¿te acuerdas en el capítulo 8? ¿Qué es lo que les va a hacer libres? Jesucristo les dijo a un montón de personas que igual dijeron haber creído en Él, probablemente por los milagros. Jesucristo les dijo, ustedes necesitan conocer la verdad porque la verdad los va a hacer libres. Es eso lo que les va a hacer libres. Hermano, el verdadero pastor lo que quiere es que el mensaje sea el que atraiga a las personas. El verdadero mensaje. Y el verdadero pastor, hermano, sabe que ese mensaje es suficiente. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, él nos dice, ¿sabes? De que ha ido y ha predicado el mensaje tanto a griegos y tanto a judíos. Griegos y judíos que hemos visto en 1 Corintios 1, de que estaban opuestos al mensaje del evangelio. Los judíos pedían señales, los griegos pedían sabiduría. Para los griegos el mensaje era absurdo, era ridículo, y para los judíos no era suficiente. Era un mensaje el cual la gente común no quería. Le parecía ridículo en muchos casos, y para muchos era odioso ese mensaje. Pero el apóstol Pablo, ¿qué va a decir, hermano? Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. A judíos, a griegos, yo les voy a predicar el mismo mensaje, hermano, porque eso es lo que hace el pastor. Lo que el pastor hace es que su voz se escuche. El pastor no necesita, hermano, otras cosas para atraer a las personas. El pastor lo que tiene es un mensaje y las ovejas, las verdaderas ovejas, van a escuchar el mensaje y van a seguir al pastor. Hermano, esto tiene grandes aplicaciones muy prácticas para nosotros en el día de hoy. Uno, hermano, escucha, tú debes seguir a Jesucristo por su mensaje, por la verdad que Él ha traído, por el evangelio de salvación que Él nos ha proclamado. Hermano, ese es el motivo por el cual deberías estar siguiendo a Jesús si realmente eres su oveja. No porque quieres un mejor trabajo, no porque quieres sanarte de una enfermedad, hermano, es por su mensaje. Él vino a proclamar al mundo la verdad de cómo tú y yo podemos estar a cuentas con Dios, de cómo tú y yo podemos ser rescatados y libres, hermano, del infierno, de la condenación. Él vino a proclamar la obra salvadora que Él iba a hacer cumpliendo las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Hermano, Él vino a proclamar eso y es por eso que Él quiere ser seguido. Es por eso que a los discípulos les dijo, vayan y que prediquen el evangelio. Es por eso que Jesucristo, en capítulo 1 del Evangelio de Marcos, un montón de personas quieren ver más milagros y Jesucristo les va a decir, no, yo he venido para predicar, para eso es que he venido. Para eso es que me ha mandado el Padre, para que proclame su verdad. Y hermano, es eso lo que hace el pastor, nuestro buen pastor, Jesucristo. Y por si acaso es eso lo que hace cualquier pastor que esté siguiendo las pisadas de Cristo. La forma en la que va a esperar, hermano, que las personas lleguen es a través del mensaje, hermano. Sin corromper, sin diluir. Hermano, esto para los que quieren ser pastores es una enseñanza muy importante. Porque hay muchos pastores, hermano, que empiezan a predicar y como no ven resultados rápidos, son tentados a hacer lo que hacen las otras iglesias. A ver, ya queremos que vengan los jóvenes, les pondremos pues la musiquita que les gusta, ¿sí? Así. Bueno, eso hace el salteador, eso hace el ladrón. El pastor no, el pastor sabe, las ovejas van a venir si yo sigo predicando lo que Cristo ha predicado, lo que Cristo ha dejado. Las ovejas van a escuchar su voz y van a venir, no necesitan nada más. Porque la fe es por el oír la palabra de ¿qué? De Dios, la palabra de Cristo, Romanos 10, versículo 17. Y hermano, esto es muy importante como iglesia, esto es muy importante. Nosotros no esperamos por si acaso, yo no espero que vengas aquí por tus amigos, aunque espero que tengas amigos, no te estoy diciendo que no.
Pero lo que uno quiere, hermano, vean por el mensaje, que eso sea lo que nos una. Que la verdad que se está proclamando, que eso sea lo que hace que nos reunamos. Que eso sea lo que haga, hermano, que estemos juntos. Que eso sea, hermano, lo que quieran es sujetarse al liderazgo de esta iglesia, a los pastores de esta iglesia. Hermano, es el mensaje y el mensaje es suficiente. Y Jesucristo nos dice eso en este pasaje: las ovejas que hacen oyen su voz. No necesitan ver sus milagros, no necesitan show, espectáculo, teatro. No, lo que necesitan es escuchar su voz. Punto. Es eso lo que necesitan. Y Cristo sabía, es eso lo que este pueblo necesita, y por eso no va a dejar de predicarles hasta el final de su vida. No va a dejar de predicarles. Va a resucitar y va a seguir predicándoles. Va a seguir mostrándoles en la palabra de Dios qué es lo que los salmos, los profetas decían de Él. Hermano, Jesucristo sabe, es esto lo que mis ovejas necesitan. Es esto lo que atrae a las ovejas que Dios me ha entregado, que Dios me ha dado como mías. Y no se necesita, hermano, nada más. Ahora, después de esto, hermanos, en este pasaje, sinceramente nos vamos a introducir a doctrinas bien profundas y en cierta manera, en un grado complejas. Y este pasaje, hermano, está lleno de eso. Es por eso que la anterior exposición no quise adentrarme ya más al versículo 3, porque no íbamos a poder terminar en una hora. Porque escucha lo que Jesucristo dice: a este abre el portero, y ya hemos hablado un poco del Espíritu Santo. Las ovejas oyen su voz, y escucha esto, a sus ovejas. Este pasaje, hermano, para que lo entiendas lo que Cristo está diciendo, tengo que diseccionarlo casi por palabra. Porque dice, escucha, a sus ovejas llama. Muchas veces, hermano, nos pasamos ese tipo de palabras así nomás, porque no parecen muy relevantes. Pero en la doctrina cristiana, hermano, la palabra llamar es una palabra muy importante. Muy importante. Hermano, escucha lo que la Biblia misma va a decir acerca de los cristianos, para que tú notes que esta palabra es importante. Porque, hermano, en todo el Nuevo Testamento, una y otra vez tú vas a encontrar de que a los cristianos se les recalca esto. Son los llamados. No son cualquier persona. No son, como vamos a ver más adelante, producto del azar, de un accidente, por suerte han llegado a la iglesia. No. Son los llamados. Escucha Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos. 1 Corintios 1, versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1, versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 1 Pedro 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En teología, hermanos, cuando hablamos de la palabra llamados, muchas veces la dividimos en dos. Nosotros entendemos de que hay un llamado externo y hay un llamado eficaz o hay un llamado interno. El llamado externo, hermano, ¿qué es? Es cuando vamos a la calle y predicamos a Cristo y hacemos que el mensaje de Cristo sea escuchado por todos, ¿sí? Ese es un llamado que nosotros entendemos que es como un llamado externo, que todo cristiano debe hacer. Tú y yo debemos estar haciendo eso en nuestras familias, en nuestros trabajos, cuando salimos a evangelizar. Estamos proclamando a Cristo y llamando a las personas a que se arrepientan y pongan su fe en Él. Pero hermano, ¿ese llamado externo es suficiente para que una persona llegue a la salvación? Con ese llamado externo, hermano, es suficiente para que una persona verdaderamente reconozca quién es Cristo, ponga su fe en Él, se arrepienta de sus pecados y llegue a la salvación. Algunos van a decir, hermano, que sí es suficiente. Nosotros no creemos que sea suficiente. Hermano, Jesucristo mismo nos dijo, Juan capítulo 6, nadie puede venir a mí si no pasa qué. Si el Padre que me envió no le trajere. Hermano, nosotros creemos
de que tú como cristiano, nosotros como iglesia hemos sido llamados a proclamar públicamente quién es Cristo y llamar a las personas, hermano, a la salvación. Pero hermano, nadie va a llegar a la salvación a menos de que escuchen el llamado interno de Cristo en sus corazones. A menos de que Dios mismo, hermanos, los llame a la salvación. Esto, hermanos, es muy importante. Porque ahora sí, hermano, lo que Jesucristo nos está diciendo acá es algo que solamente se aplica a Él. Yo no tengo ese llamado interno. Yo puedo proclamar externamente el mensaje, pero internamente, hermano, es algo que solamente Cristo, el Espíritu Santo, Dios Padre pueden hacer. Hermano, la Biblia dice acerca de ti y de mí que estamos muertos en delitos y pecados, ¿o no? ¿Qué necesitas, hermano, para llegar a la salvación? ¿Tú tienes la capacidad por ti mismo para llegar a la salvación? Lo siento, pero un muerto, a pesar de que algunos dicen que estamos medio muertos, eso no es estar muerto, eso sería estar vivo. Pero un muerto, hermano, no tiene la capacidad de escuchar, no tiene la capacidad de ver, no tiene la capacidad de entender, escucha, no tiene la capacidad de creer. Y este llamado, hermano, al que Jesucristo se está refiriendo, podríamos ilustrarlo quizás con lo que vamos a ver justo en el siguiente capítulo de Juan. ¿Te acuerdas de Lázaro, el amigo de Jesucristo? 3, casi ya 4 días muerto, podrido ahí en la tumba, sí, literalmente ya olía mal. Escucha, ¿qué podía hacer Lázaro para ir a Cristo? ¿Qué podía hacer Lázaro para salir de esa tumba? Nada, hermano. Pero Cristo viene y dice, Lázaro, ven, sal. Hermano, este es un llamado sobrenatural. Esas son palabras que Jesucristo, solamente Dios, puede hacer y obrar en las personas. Y en todo cristiano, hermano, es esto lo que nos sucede. Algún momento sí, alguien nos predicó el evangelio externamente, nos predicó de Cristo. Pero hermano, el verdadero cristiano siente este llamado de que no puedo evitar creer en este evangelio. No puedo evitar entender lo que me están diciendo y correr a Cristo en fe y arrepentimiento. Como si alguien, hermano, me estuviera atrayendo poderosamente hacia Él. Y es eso, hermano, lo que significa el llamado. Es un llamado eficaz, es un llamado sobrenatural que Cristo hace sobre sus ovejas. Y hermano, esto por si acaso siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de un hombre que es muy conocido para los judíos. Creo que hemos mencionado a este hombre en el capítulo 8 o 9. Y es Abraham, hermano. Hermano, ¿qué posibilidades había de que Abraham, escucha, está rodeado de idólatras? Su familia está acostumbrada a adorar a la luna, a tener ídolos. Está acostumbrado, eso es lo que ha aprendido toda su vida. Eso es lo que es, un idólatra de Ur de los Caldeos. ¿Qué posibilidades hay, hermano, de que este hombre abandone todo eso y se vaya a una tierra que ni siquiera sabe dónde va a ser y siga a un Dios que ni siquiera puede ver? ¿Qué posibilidades, hermano, hay de que pase eso? Según el hombre, ni una, hermano, ni una sola, nada. Pero lo que tú ves desde el Antiguo Testamento es ese llamado eficaz que Dios le dice a Abraham, así como Jesucristo a Lázaro, ven. Y Dios le dice a Abraham, ven. Y Abraham, hermano, no puede evitar ir. No puede evitar ir. Porque escucha, ¿alguien puede resistirse al llamado de Dios? Hay gente, hermano, que va a decir que sí. Hay gente, hermano, que va a decir que sí. Pero eso no es lo que la Biblia nos muestra. Y en un momento vamos a ver en este pasaje muy claro. Algo muy claro respecto a eso. En el Nuevo Testamento tenemos más ejemplos de eso. ¿Te acuerdas de Mateo o Leví? Un publicano, acostumbrado a la inmoralidad. Un ladrón, un traidor a su patria. Hermano, el relato de Mateo es muy interesante. Porque Mateo no es alguien que está siguiendo a Jesucristo de lejos, como Zaqueo quizás. Mateo es alguien que está ahí trabajando, sacándole el dinero a la gente, cobrando los impuestos. La Biblia misma nos dice que los únicos amigos que tenía eran prostitutas, eran ladrones, eran asesinos quizás, porque eran personas que se dedicaban al crimen. Esos eran los publicanos. Y hermano, Cristo pasa por su lado y simplemente le dice, Mateo, sígueme.
Y literalmente el texto dice, Mateo lo dejó todo y empezó a seguirlo. Hermano, ¿qué es eso? ¿Eso fue suerte? ¿Fue casualidad? Eso fue suerte, fue casualidad de que justo se dio de que Jesucristo le diga, sígueme, y Mateo ya estaba pensando justo, ¿sabes? Justo estaba ya planeando dejar de ser publicano y dedicarme a otra cosa. No, hermano, no fue casualidad. Hermano, ese es el poder de Cristo cuando llama a sus ovejas y sus ovejas no se pueden resistir. Escuchan su voz y dicen, tengo que ir con Él. Tengo que ir con Él, no tengo más opción. No tengo otras posibilidades, no tengo más opciones. Él es mi única esperanza. Hermano, al apóstol Pablo le pasó lo mismo, ¿no? Y la historia del apóstol Pablo quizás es más radical que la de Mateo. Porque, hermano, el apóstol Pablo era un enemigo de la cruz, era un enemigo de Cristo, era un asesino de cristianos, literalmente. El apóstol Pablo, hermano, fue probablemente el primer perpetrador, el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Si bien él no le lanzó las piedras, probablemente él fue el que mandó que lo maten. Y Pablo mismo va a decir que tanto odiaba a Cristo y su evangelio, que forzaba a la gente con violencia a que blasfemen el nombre de Cristo. Ese era Pablo, hermano. Hermano, ¿qué se necesitaba para que ese hombre cambie? ¿Qué se necesitaba, hermano, para que ese hombre de manera radical, de un momento a otro, abandone todo lo que había conocido y ahora siga a Cristo? Hermano, lo que se necesitaba es este llamado eficaz, este llamado sobrenatural, y esto es lo que Cristo hizo con Pablo. Cristo se acercó a Pablo, tú me vas a seguir, y no solo me vas a seguir, vas a ser un apóstol que va a sufrir por mí. ¿Y qué hizo Pablo? ¿No me voy a resistir a eso? No. Inmediatamente vas a ver a Pablo, capítulo 9 del libro de Hechos, predicando a Cristo. Inmediatamente. Inmediatamente siguiéndolo. Hermano, ¿qué es eso? Eso es lo que conocemos, hermano, escucha, como el llamado eficaz. Un llamado, hermano, que las ovejas no se pueden resistir. Algunos dicen que las ovejas se pueden resistir a este llamado. No, hermano. Las que no son ovejas son más bien las que el llamado externo rechazan y no quieren. Pero las verdaderas ovejas, hermano, escucha, oyen su voz y le siguen. Las ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Por qué? Porque Él las llama, hermano. Hermano, todo cristiano aquí presente ha experimentado eso, por si acaso. Todo cristiano aquí presente. Todos los verdaderos cristianos hemos sido llamados. Hubo un momento en el que no pudimos resistir ir a Cristo en fe y arrepentimiento. Hubo un momento en el que entendimos nuestra necesidad de Él y fuimos llamados a seguirlo y no podemos evitarlo. Es un deseo profundo que surge en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos llama de manera sobrenatural. Hermano, tu salvación no es producto del azar, no es por suerte que has llegado al cristianismo. Hermano, si eres un verdadero cristiano, es Dios mismo llamándote a ti exclusivamente, llamándote a ti por nombre incluso. Y es aquí, hermano, donde ahora vamos a entrar a otra doctrina que es bastante compleja, pero que verdaderamente, hermano, es una de las doctrinas que más consuelo me da, que más ánimo me da sinceramente como cristiano. Escucha lo que Jesucristo dice. A sus ovejas llama, y escucha qué dice. Por nombre. Esto, hermano, lo podemos pasar así nomás, pero no se debe hacer eso, jamás. Porque literalmente, hermano, aquí estamos entendiendo la obra de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo llama, hermano, a algunos, no a todos. Y llama a los que Él quiere, a los que Él ha decidido, a los que Él conoce. Y llama a sus ovejas literalmente, hermano, por nombre. Esto significa que este llamado, escucha, es exclusivo. Él, hermano, hay gente que dice esto. Cristo vino a este mundo y dijo, ojalá llegue alguien, vengan todos los que puedan, ojalá alguien se salve. Vamos a ver, hermanos, si eso es verdad en este pasaje. Jesucristo dice, no, yo llamo a mis ovejas por su nombre. Yo conozco quiénes son mis ovejas y como va a decir más adelante, ellas también me conocen. Hermano, esto es de suma importancia. Más adelante Jesucristo va a decir que da su vida por quiénes, hermano. Por sus ovejas.
a las cuales llama por nombre. Algunos hermanos han titulado esta doctrina la expiación limitada. Creo que es un buen título, es a lo que se refiere. Jesucristo, hermano, ha venido por un pueblo específico que Él conoce por nombre. Jesucristo, hermano, conoce a cada una de sus ovejas. Y esto desde el Antiguo Testamento se nos dice. Escucha Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermano, la semana pasada, el hermano Víctor nos predicó 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 9. Y en el versículo 7, hermano, el pasaje dice algo muy importante. Pablo dice de que el evangelio, los príncipes de este mundo, los gobernantes de este mundo, no lo entendieron. Porque ese evangelio ha sido destinado para la gloria de ¿quiénes? Dice Pablo. Para nuestra gloria. Ese evangelio ha sido destinado, hermano, para un pueblo específicamente. Ahora, yo sé que esto te va a sonar raro porque en nuestra época la gente cree que Cristo vino a salvar a todo el mundo, literalmente. Literalmente cree eso, hermano, que Cristo vino a salvar a todo el mundo. Hermano, si Cristo hubiera venido a salvar a todo el mundo, escucha, no habría nadie en el infierno. Nadie en el infierno. Porque Cristo, hermano, en la cruz pagó todos los pecados, ¿o no? ¿O solamente algunos? Unos cuantos. Creo que todos, ¿verdad? Ahora, escucha, si Cristo pagó todos los pecados de todo el mundo, no solo de sus ovejas, entonces ¿por qué algunos se van al infierno? Todos deberían irse al cielo, hermano. Todos. Y hay gente, hermano, que por si acaso cree eso. Eso se llama universalismo. Gente que cree que al final todos se van a salvar y todos van a terminar en el cielo. Pero hermano, eso no es lo que dice este pasaje. Jesucristo dice que llama a sus ovejas por nombre. Por nombre. Escucha cómo el apóstol Pablo va a hablar de los cristianos. Quiero que vayan conmigo a estos dos pasajes, Efesios 1, versículo 3 y 4. Porque esto de que Jesucristo llama a sus ovejas por nombre es que Jesucristo, escucha, ya las conoce, hermano, de antemano. De antemano, ¿sí? Él ya sabe quiénes son, Él ya las conoce de antemano. Y para los cristianos, hermano, esta es una verdad tan clara que el apóstol Pablo, comenzando su epístola a los Efesios, es casi lo primero que le va a decir a los cristianos. Ahora, yo sé que en nuestra época, hermano, esto es controversial, hay muchas iglesias que no quieren hablar de este tema, no quieren predicar esto. Hay pastores que, por si acaso, mienten cuando dicen que estos temas no han sido resueltos, que están en debate y que nunca se van a resolver. Eso es mentira, por si acaso. Porque ya han sido resueltos hace siglos en el concilio, en los cánones de Dort. Han sido resueltos completamente. Pero hay mucha gente que no es que no está escrito en la Biblia, sino que no quieren aceptar lo que está escrito en la Biblia. Porque escucha lo que va a decir el apóstol Pablo, Efesios 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Escucha bien esto, hermano, porque la doctrina que te estoy enseñando ahora es una doctrina que el apóstol Pablo lo hace sentir bendito, no maldito, sí, bendito. ¿Por qué digo esto? Porque para mucha gente, como ya les dije, este tipo de doctrinas más bien son malas, son feas, no hay que predicarlas, no hay que enseñarlas, esos calvinistas, hipercalvinistas. Para Pablo, hermano, estas doctrinas son algo que le hace entender cuán bendecido es. Y para el verdadero cristiano es así. Escucha lo que Pablo va a decir, versículo 4, según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Escucha lo que Pablo le va a decir a los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, versículo 3 y 14. 2 Tesalonicenses 2, versículo 13 y 14, perdón. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
a lo cual, escucha esto, os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor. Hermano, el apóstol Pablo dice, esos que han sido llamados mediante el evangelio para salvación, son personas que han llegado a esto por azar de la vida, sí, han llegado por suerte. Pablo dice, no, esto es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él los ha escogido desde el principio para salvación. Es por eso, hermano, que Cristo puede venir en este pasaje y decir, yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas por nombre. Y yo las llamo por nombre. Por nombre. Yo conozco a cada una de ellas. Yo la he escogido desde antes de la fundación del mundo para salvarla. Hermano, yo entiendo que los incrédulos se rebelen contra esta doctrina, ¿sí? Entiendo eso. Odian este tipo de doctrinas porque lo que significa es de que su vida eterna no depende de ellos, depende de Dios, depende de Cristo. Y deberían desesperadamente correr por misericordia, porque todo depende al final de Cristo, todo depende de su soberanía. Pero hermanos, a veces es muy raro que los cristianos rechacen este tipo de doctrinas. Simplemente ¿por qué? Déjame preguntarte esto. ¿Qué es lo que te haría entender y sentir más el amor de Dios? Que Cristo haya venido y haya dicho, ¿sabes? Ojalá el Ramiro se salve. ¿Sí? Ojalá se salve. Ya he muerto yo por él en la cruz. Ojalá se salve. ¿Sí? Y luego resulta que el Ramiro no se ha salvado y qué macana. ¿Sí? Yo quería que se salve. O, escucha, que Cristo haya venido y haya dicho, yo he venido por el Ramiro. Por él he venido a salvarlo a él. Y puedes ahí, hermano, si tú eres un verdadero cristiano, eso es lo que debes hacer. Pon tu nombre ahí. Porque Cristo no ha venido para que ojalá alguien se salve. Él dijo, yo voy a venir por Álvaro, por Carla, por Ramiro, por Carlos. Pon tu nombre ahí si eres un verdadero cristiano, hermano. Y dime, ¿acaso eso no es mejor? ¿Acaso eso no te muestra realmente el amor de Cristo? De que tú no eres uno más en un montón, sino eres alguien que Dios ha predestinado, elegido desde antes de la fundación del mundo. Y Él conoce tu nombre. Y Él cuando estaba yendo a la cruz, escucha bien esto, podía haber estado recitando tu nombre, yendo a la cruz, diciendo voy a morir por Él específicamente voy a morir y lo voy a salvar a Él. Voy a pagar todos sus pecados y en su momento lo voy a llamar para salvarlo eternamente. Hermano, ¿qué te hace valorar más a Cristo? ¿Qué te hace experimentar más su amor? Esta doctrina, hermano. La gente que rechaza esta doctrina, hermano, no puede decir eso. La gente que rechaza esta doctrina no puede decir Cristo ha muerto por mí específicamente. No puedes decir eso. No puedes. Si rechazas esta doctrina no puedes decir eso. Pero hermano, es lo que la Biblia nos dice. Es lo que la Biblia nos dice. Jesucristo llama a sus ovejas por nombre. Por nombre. Una a una, Él conoce quiénes son. Él sabe quiénes son. Y Él nos llama en su momento, hermano. Eso es algo personal. Eso es algo hermoso para el cristiano. Y ahora, adelántate conmigo, hermano. Escucha lo que Jesucristo le va a decir a estos judíos. Versículo 26 de este mismo capítulo. Capítulo 10, versículo 26. Pero vosotros no creéis porque han resistido mi gracia y mi llamado. ¿Eso dice Cristo? Escucha, las palabras de Cristo, hermanos, son muy fuertes. Pero vosotros no creéis, escucha esto, porque no sois de mis ovejas. Hermano, a los incrédulos esas palabras deberían hacerlos temblar. Porque lo que Jesucristo está diciendo es, ustedes no son, ustedes van a ser condenados. El juicio les va a llegar y no hay más opción. Y hermano, esto es para temer, sinceramente. Eso sí es para temer. Cuando me tocó predicar Romanos 9, Romanos 11, hermano, eso te da miedo. Pero al mismo tiempo, hermano, cuando has recibido la gracia del Evangelio, cuando has conocido a Cristo, esto te da un consuelo, hermano. Saber que Cristo vino por mí específicamente. Yo no soy un número más, yo soy una de sus ovejas, que Él ha puesto incluso mi nombre.
y Él me llama por mi nombre. Hermano, esto es muy importante. Por eso la Biblia dice, muchos son los llamados, pero ¿qué? Pocos somos escogidos. Bueno, la Biblia es clara respecto a esto, por si acaso. La gente que rechaza este tipo de doctrina, lo que está haciendo es rechazando lo que la Biblia dice claramente. No hay debate respecto a estas doctrinas. No hay debate. Lo que hay es un montón de iglesias y personas que rechazan la verdad claramente explicada, claramente revelada. Porque Jesucristo es lo que dice acá. El pastor viene por sus ovejas, ellas oyen su voz, las llama por nombre y escucha, las saca. Las saca. Y ahora, sé que no me queda mucho tiempo, pero tenemos que ver algo más, versículo 4. Y esto, hermano, escucha. Y cuando ha sacado fuera, una vez más, creo que esto va a afirmar lo que les acabo de decir. Las propias. Bueno, creo que Jesucristo está siendo muy claro acá, ¿sí? ¿A quiénes saca? A sus propias ovejas. Aquellas que ya le pertenecen, aquellas que ya son suyos, ya son suyas. Jesucristo, hermano, es muy claro. Cuando ha sacado fuera todas las propias, ahora escucha lo que continúa diciendo. Va delante de ellas. Ahora, esa frase, hermano, va delante de ellas, no es cualquier frase. Esta es una frase, hermano, que un judío hubiera entendido en cierta manera. Un judío instruido en el Antiguo Testamento hubiera entendido en cierta forma, porque hay un relato en el Antiguo Testamento que probablemente se les hubiera venido a la mente. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios le promete al pueblo de Israel de que va a salir de Egipto y se va a ir ¿a dónde? Van a ir a la tierra prometida. Van a ir a esa tierra prometida. Ahora, hermano, cuando tú conoces un poco de la Escritura, tú sabes, por ejemplo, Pablo va a decir esto, 1 Corintios capítulo 10, de que lo que vemos en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel saliendo de Egipto, siendo librado de la mano del faraón, de la esclavitud, de la muerte, y caminando por el desierto para llegar a la tierra prometida, es una ilustración, hermano, ¿de qué? De tu vida y de mi vida, ¿sí? Es una ilustración. No digo que no haya pasado de manera real, pero, hermano, ilustra un poco lo que tú y yo vivimos. En algún momento Dios te ha rescatado de la muerte, del pecado, y ahora estamos como peregrinos caminando en este mundo que sabemos que no es nuestro mundo, no es nuestra ciudadanía, no está aquí. Sabemos que este no es el fin y estamos caminando a un lugar mejor, ¿sí o no? Eso, hermano, por si acaso, lo que ves en el Antiguo Testamento es una especie de representación. No especie, es una representación de lo que tú y yo vivimos también. Pero en el Antiguo Testamento, hermano, pasa esto. Dios le dice al pueblo de Israel, ¿sabes? Tú ten confianza de que vas a llegar a ese lugar. Tú ten confianza de que vas a llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque mi ángel va a ir delante de ti. Eso dice Éxodo 23, versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Hermano, eso es muy importante porque aquí una vez más vamos a tocar otra doctrina que es controversial, no sé por qué, porque es muy bella. Y es, hermano, que Cristo va delante de nosotros y sus ovejas, hermano, vamos a llegar donde tenemos que llegar. Porque, hermano, no somos nosotros las ovejas que vamos adelante, es Él. Él va adelante. Él va adelante. Como aquel ángel el cual iba a proteger, iba a cuidar, iba a guardar al pueblo hasta que llegue a la tierra prometida. Él va adelante, hermano, de sus ovejas. Y hermano, si Cristo va delante de sus ovejas, escucha, ¿quién va a poder quitarle una de las suyas? ¿Quién va a poder quitarle una de sus ovejas? Es por eso que Jesucristo, en este mismo pasaje, Jesucristo va a decir, no va a haber nadie que me las quite, nadie. Escucha versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, hay gente que cree que una persona puede ser una oveja de Cristo y terminar destruida en el infierno. Eso significaría, hermano, ¿sabes qué? Que Cristo no es el buen pastor. Porque el buen pastor, hermano, pierde a sus ovejas. El buen pastor abandona a sus ovejas. No, hermano, el buen pastor va delante de sus ovejas y se asegura de que lleguen a donde tienen que llegar. Y Jesucristo, hermano, es ese buen pastor.
Por eso Jesucristo va a decir, ustedes no van a perecer jamás y nadie las va a arrebatar de mis manos. Ahora eso no significa, por si acaso, de que en este mundo no vayamos a pasar aflicción, problemas, conflictos. Pero hermano, el buen pastor, como en el Antiguo Testamento, Salmo 23, Jehová es mi pastor y aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué va a pasar? Voy a igual llegar a mi destino, no hay problema. Porque Él está conmigo hasta el final. Hermano, Jesucristo está diciendo eso acá. Yo voy delante de ellas. Esa no es cualquier frase, hermano. Eso es algo para que tú y yo sintamos esa seguridad de que si estamos en Cristo, hemos puesto nuestra fe en Él, escucha que Él va delante de nosotros. Jesucristo dijo, sí, el infierno, las puertas del Hades van a querer levantarse contra mi iglesia. ¿Van a poder hacerle algo? No. Yo voy delante de ellas. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Nadie va a poder separarlas de mi amor. Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir explícitamente en Romanos 8, ¿o no? ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, hambre. Yo estoy seguro, dice Pablo, seguro, de que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo presente, ni nada va a poder separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo es un buen pastor y Él no pierde ni una de sus ovejas. Esa gente que dice que Jesucristo puede perder una de sus ovejas, hermano, lo que está haciendo por ese caso es atacando a Cristo. Porque eso es decir que Él no es un buen pastor. Que Él no es un buen pastor. Hermano, la última vez que leí mi Biblia, cuando a Jesucristo se le pierde una oveja, Él va y la busca. Y la vuelve a traer al rebaño. Él no pierde ni una sola. Eso, hermano, es lo que significa de que Jesucristo, hermano, va delante de nosotros. Y hermano, esto realmente debe guiarnos a agradecer a Dios. Porque las ovejas, hermano, lo siento, pero es la verdad, no somos las más inteligentes. No somos, hermano, para nada fuertes. Somos débiles. Estamos ahí, hermano. Si no fuera por tener un buen pastor, estamos ahí a la mano de cualquier lobo, hermano. Pero Cristo va delante de nosotros, ese es el punto. Y Él tiene la vara y el cayado. La vara, hermano, para destruir a todos nuestros enemigos. Y el cayado, hermano, para guiarnos y no dejar que nos perdamos. Para mantenernos en el redil y guiarnos, hermano, con Él hasta el final. Es por eso que Cristo a estos mismos discípulos, en el capítulo 13, les va a decir, yo los amo y los voy a amar hasta el fin. Hermano, un pastor que va a perder a sus ovejas no puede decirle eso a sus ovejas, por si acaso. No puede decirle eso. Pero hermano, esta es mi confianza. ¿Sabes cuál es mi confianza? Que Él va delante de mí. Y sí, cuando veo a esta vida, hermano, me veo a mí mismo, veo el pecado, veo las tentaciones. Cuando veo, hermano, lo terrible que es este mundo en contra de nuestra doctrina, de nuestro evangelio, ¿sabes? Cuando veo todo eso, sí, da ganas de decir, wow, realmente, ¿quién va a poder salvarse? Pero esta es la buena noticia. Mi buen pastor va delante de mí, hermano. Y el apóstol, el Jesucristo, hermano, aquí está utilizando una ilustración que los judíos conocían. Yo sé que en nuestro contexto, a veces las ovejas van delante del pastor cuando vas al campo, ¿sí? Pero no pasaba eso en muchos casos en el antiguo Medio Oriente. El pastor iba adelante de las ovejas y las ovejas, como conocían su voz, como sabían quién es Él, iban detrás de Él seguras. Y el pastor las protegía y las llevaba, les proveía la comida necesaria, la protección necesaria y las guiaba hasta la meta que Él tenía para sus ovejas. Y esa, hermano, es la seguridad que tú puedes tener con nuestro buen pastor que es Jesucristo, con el verdadero pastor. Esa es la seguridad que solamente puedes tener en Cristo, hermano. Y es eso lo que Cristo nos está diciendo acá acerca de el verdadero pastor.